¿Qué onda? Pues bienvenidos a la clase del 19 de enero. En esta clase vamos a ver y repasar las definiciones que han estado viendo con Manuel, justo con miras hacia construir y pues terminar de definir esta herramienta, este modelo que vamos a utilizar para analizar si una ejecución es correcta o no. Y recuerden que estas ejecuciones, bueno, estos algoritmos, que es lo que da pie a la ejecución, son sin candados, ¿no? Que era como nuestro objetivo inicial. Y justo necesitamos esta herramienta para decidir si ese algoritmo sin candados es correcto o no. Entonces, pues sí. Y bueno, y uno de los modelos que más, bueno, en el que tenemos mayor interés es en el de linearizabilidad, que justo es como el más potente que tenemos hasta ahora porque nos permite, o bueno, el modelo permite preservar las llamadas a métodos en tiempo real. Entonces es como el que más nos interesa y al final de este video vamos a ver cómo hacer la definición ya formal con estas definiciones, con estas otras definiciones pequeñas que vamos a ir construyendo acerca de cómo hacer una historia, cómo es, bueno, ciertas propiedades de las historias, de cuándo son equivalentes, cuándo son completas, cuándo son secuenciales, bla bla bla, ¿no? Ahorita vamos a irlo viendo. Entonces, pues empecemos. Primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Eh, lo voy a poner así como con una flechita. Queremos representar formalmente. Este es como el primer paso, las ejecuciones. Ok, este es como nuestro primer paso, entonces primero tenemos que dar o tener herramientas para ya no representarlo como de forma como medio informal con eso de las líneas y los eventos, que no es tan informal, pero queremos una forma y una nomenclatura que nos permita analizar de mejor manera el orden de los eventos, nos permita, justo valga la redundancia, ordenar estos eventos y comparar historias con otras para poder analizar lo de nuestro objetivo que comentamos hace rato de si la ejecución es correcta o no, ¿no? Entonces, queremos representar esto, ¿no? Entonces, la representación va a ser mediante historias. Que a su vez están por eventos. Ok. Eh, entonces, como, o sea, ya viendo como más formalmente, porque ya justo queremos formalizar las cosas, ¿cómo definimos una historia, no? Entonces pongamos definición. Una historia. Entonces una historia es una secuencia de invocaciones y retornos a métodos, ¿no? Está bastante sencillo. Y entonces, pero de esto se desprende pues la característica de, o la propiedad de una subhistoria, ¿no? Entonces es una subhistoria. Como podríamos pensarlo intuitivamente, simplemente es un conjunto. Entonces es un subconjunto de eventos de una historia, ¿no? Está como sencillo. Bueno, intuitivo, supongo. Y solo para aclarar cómo definimos, pues tenemos que también definir los métodos, ¿no? ¿Cómo vamos a definir los métodos como en esta eh, nueva construcción formal? Entonces pongamos aquí métodos. Y es muy sencillo, y es como ya lo hemos estado viendo, lo vamos a dividir en dos partes y es como ya sabemos, ¿no? La primera parte es la invocación al método, porque sabemos que en la computación concurrente no es como que tú invoques a un método y pase así exactamente en ese momento en el que se invoca, ¿no? Entonces vamos a llamar al método, que justo es como lo representábamos en la como grafiquita de tiempo o en la representación gráfica, por decirlo más abstractamente, que poníamos la línea y eran los eventos como de este estilo. Voy a poner aquí como nota.
pues justo aquí estamos representando un método, ¿no? Y este principio es como la invocación del método y aquí es como el retorno del método. Entonces, pero esto no lo habíamos definido así antes, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahora sí formalmente. Entonces, como la primera parte es la invocación y la segunda parte es el retorno. Pero pues no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque queremos, como habíamos dicho, una nomenclatura y entonces le vamos a poner con naranja. Entonces va a ser, supongamos que estamos, para este ejemplo que voy a poner, un hilo A va a hacer el siguiente método sobre una pila y digamos que el método se va a llamar apilar, por decir algo. Y entonces aquí tenemos, pongámoslo con rosa, este es el hilo, bueno, vamos a ponerlo por acá más bien. Este es el hilo, este es el objeto concurrente, este es el método y este es como, digamos, argumento, ¿no? Pero pues es el objeto que vamos a meter a la pila. Y pues de esta manera es como vamos a poner la invocación, ¿no? Pero supongamos que el ejemplo más común que hemos visto para estos casos es creo con una pila, que digo con una cola. Entonces pues aquí nada más supongamos que la cola es Q, sería Q punto, no sé, de Q. O Q punto, que es de EQ, ¿no? O Q punto en Q y el elemento. Entonces, y por ejemplo regreso de este método, pues el método apilar, meter un elemento a la pila no regresa nada, ¿no? Así como el enqueue tampoco. Entonces, pues pondremos que no regresa nada. Pero pues aquí, por ejemplo, si fuera un dequeue o un de apilar, pues regresaría el elemento, ¿no? Entonces, supongamos que está de apilando un 3. Entonces aquí iría un 3, ¿no? Y pues ya, esto está claro. Entonces, queremos definir, o bueno, tenemos que definir algunas otras propiedades y, y como definiciones acerca de las historias, pero antes de eso, como para entrar un poco en calor y terminar de ver así bien cómo es esto de la nueva nomenclatura de invocación y método, vamos a hacer un ejemplito rápido que sí, vamos a poner el ejemplo con este. Ahí, ejemplo. Vamos a escribir aquí el ejemplo rápido. Entonces esta es nuestra historia con esta nueva nomenclatura y pues digamos ahora cómo la representaríamos con la otra representación, valga la redundancia, que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces lo que hacíamos poníamos nuestros 3 hilos y íbamos vamos a hacer un poco más grande y en cada una poníamos cómo eran los métodos, ¿no? Pero y los métodos éramos, como lo habíamos visto hace ratito, nada más como que poníamos su principio y fin. Entonces, digamos, pero aquí tenemos ya bien ordenados, ¿no? O sea, justo no es ambiguo porque sabemos cómo tienen que ir los métodos y si se traslapan o no. Con esto de traslaparse me refiero a que sean concurrentes, o sea, entonces ahorita vamos a ver a qué me refiero con traslapar. O sea, aquí dice el hilo A va a ser un enqueue de 1. Entonces, el primer evento que tenemos va a ser un enqueue de 1, ¿no? Entonces pongámoslo aquí. Q.enqueue1. Pero no sabemos hasta dónde termina, ¿no? O sea, podría terminar hasta acá o así, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir haciendo medio ordenadamente porque ahorita no vamos a poner su final porque justo todavía no toca, ¿no? El final del método, que es el retorno. Entonces vamos, el siguiente, entonces vamos a ponerle aquí como un puntito de que ya lo pusimos, ¿no? El siguiente es, B va a ser un dequeue. Entonces digamos aquí. Y sabemos que, pues como aquí está ordenada de esta manera la historia, sabemos que este punto va a ser un poco después de este. Y más adelante vamos a ver cómo ordenamos la precedencia entre los eventos. No nos adelantemos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner Q.dequeue.
Ok, y el siguiente sería Q en Q2, ¿no? Entonces ya pusimos este y este. Y luego, este es el retorno del método B. ¿Qué digo? Del método que ejecutó o invocó B, ¿no? Que era este. Entonces, justo aquí sabemos, no sé, pongámoslo, digamos aquí, que aquí regresó 1, ¿no? Entonces aquí ya podemos completar este evento. Después, C, que es este, pues el regreso de este método es vacío, ¿no? Porque pues justo no esperamos que nos regrese nada, ¿no? Cuando meta el elemento a la cola. Y después termina el A. Entonces digamos que A podría terminar acá. O sea, termina el hilo A de ejecutar su... O bueno, de la invocación a su método. Bueno, la ejecución no, porque la invocación es el comienzo. Entonces así sería nuestra nueva como representación gráfica, que es muy parecida a la anterior. Si se dan cuenta, la anterior nada más era poner aquí, lo voy a poner como con rosita. Este hubiera sido como solo Q.en-Q1. Este, lo voy a poner por acá, hubiera sido solo Q. De Q1. Y este hubiera sido solo Q.en-Q2, ¿no? Es muy parecido, nada más que ahora estábamos diciendo justo en qué momento hace la invocación, en qué momento el retorno. Y si solo lo pusiéramos así, o sea, como si solo así llegando pusiéramos en qué momento empieza, en qué momento acaba, como que creo que, o sea, como esto de la invocación y el retorno, no quedaría tan claro como si le ponemos con esta nomenclatura y bien ordenado, ¿no? Entonces ya como habiendo calentado motores con esto, vamos a poner algunas otras definiciones acerca de las historias. Entonces ya vimos que es una historia y que es una subhistoria y pues un evento, ¿no? Pues este es un evento, ¿no? Y pues que también es la invocación a un método. Y el método se compone de dos llamadas, ¿no? Bueno, de dos partes, digamos. La invocación y el retorno. Entonces ahora digamos, ¿qué es una historia completa? Entonces una historia es completa. Bueno, a ver, voy a poner aquí acerca de las historias. Entonces, las otras dos definiciones que veremos por ahora es que una historia es completa si no tiene invocaciones pendientes, si le vamos a decir. ¿Y qué significa que tenga invocaciones pendientes? Pues está sencillo, es digamos que no ha terminado una de sus partes del método, ¿no? Entonces supongamos, si aquí no tuviera... Ay, ahí está. Si aquí no tuviera esta parte, o sea, si el método siguiera así como en tiempo, así, pues tiene una invocación pendiente, ¿no? Porque no ha terminado, no ha pasado del retorno del método. Entonces, eso es que tenga invocaciones pendientes. Entonces, si no tiene, es completa. Y luego una historia secuencial es aquella cuyo primer evento es una invocación y toda invocación siguiente es seguida por su retorno. Entonces, básicamente, pues es una historia secuencial, ¿no? Es como si tuviéramos, por ejemplo, lo voy a hacer nada más con nada más para dos hilos. Eh, entonces la primera es, nada más voy a poner dos métodos, ¿no? Pero, ¿qué digo? Dos invocaciones a métodos. Entonces, la primera invocación perdón, el primer evento es una invocación. Supongamos que aquí es Q.en-Q. Y lo que le sigue es su retorno. Su retorno es Q dos puntos void, ¿no? Entonces justo lo que dice es que no va a haber otra invocación aquí. Entonces básicamente secuencial, ¿no? Porque si hacemos lo de la proyección a la otra línea, pues vamos a tener que, pues primero va a ir y luego va a ir ¿no? Entonces
tenemos una historia pues, secuencial, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, aquí podemos agregar que y toda invocación, excepto por la última, excepto tal vez por la última, porque sí podría pasar que supongamos que ahí tenemos otra invocación. Otra invocación de un método, supongamos que es esta. Y esta no ha terminado. Pues igual esta la podemos proyectar aquí, aunque no sepamos cuándo termine. Y va a seguir siendo secuencial, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son como las otras dos que veremos por ahorita. Y bueno, otra, o sea, solo como que queda la duda. O queda la cuestión de... Lo voy a poner aquí como pregunta en amarillo. Como una duda que podría surgir es entonces cuando una historia está bien formada o es válida, ¿no? Supongamos cuando está bien formada. Y esto lo dejamos aquí como un cuadradito, porque no lo vamos a responder ahorita. Lo vamos a responder más adelante, ya que tengamos más elementos, ya hayamos visto pues otras propiedades de las historias en estas nuevas definiciones formales, ¿no? Entonces, pues quería ver con ustedes otro ejemplo, ya que estamos más adentrados y ya calentamos los motores con este ejemplo sencillito de antes. Pues tal vez les parezca conocido. Cualquier coincidencia con su tarea es una casualidad. Entonces, bueno, aquí pongamos ejemplo. Y pues aquí voy a poner la historia. Entonces primero veamos cómo sería la representación gráfica de esto. Pues tenemos tres hilos igual, ¿no? A, B y C. Si recuerdan, los hilos vienen al principio de la nueva nomenclatura. Entonces estos son los hilos, los de esta a la izquierda. Y después vienen los métodos, ¿no? Ok. Entonces sabemos que el primero es cWrite 1, ¿no? Entonces va aquí. Entonces digamos r.write 1. Y el siguiente es bread. Entonces r.read y así sucesivamente, ¿no? Entonces así es como quedaría nuestra representación gráfica de la historia, ¿no? Entonces, pues ahora nada más como para terminar de incluir los conceptos que habíamos visto antes de pues, la consistencia secuencial y de quietud y así. Entonces vamos a pues analizar, ¿no? Cumple consistencia secuencial, pongámoslo así entre signos de interrogación. Y entonces, ¿recuerdan lo que era la consistencia secuencial? Era que pudiéramos como mover en la misma línea, como hacia adelante o hacia atrás. Nosotros podíamos escoger para que tuviera sentido, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo podríamos hacer? Este lo voy a poner con naranja, ¿no? Entonces podríamos dejar este aquí, mover este para acá, para el medio. Pues como justo en medio de estos dos. Y este después de este. Lo voy a poner así como una proyección hacia acá. Y este al final, ¿no? Esto lo proyecté todo como en esta línea del medio. Porque era más cómodo, pero... Entonces, digamos que vamos a ponerle nombres a los eventos. Pues no sé, A, B, C, D. Entonces, una vez que hagamos o que hubiéramos hecho, no sé cuál sea la construcción de tiempo, esos movimientos en la línea del tiempo, o sea, en cada uno de los hilos, de línea de tiempo de los hilos, pues nos quedaría así, ¿no? Primero estaría como el evento A, después el B, después el C y después el D, ¿no?
Entonces aquí escribimos 1, aquí escribimos 1, aquí leemos 1, aquí escribimos 2 y aquí leemos 2. Y pues tiene sentido, entonces pues sí. Cumple con consistencia secuencial. Ahora vamos a poner otro color, no sé, negro, que casi nunca lo uso. Cumple con la consistencia de quietud. Entonces si aquí recuerdan, en la consistencia de quietud poníamos como, había como una característica que separaba a nuestros bloques, que era el tiempo de quietud, ¿no? Que es como este tiempo entre las invocaciones o entre los eventos. Entonces ya tenemos como este es nuestro primer bloque, este es nuestro segundo bloque. Podemos reorganizar aquí como queramos, pero no podemos cambiar esto para acá o esto para acá. O sea, no podemos, no pueden irse a otros bloques, ¿no? Entonces, pues justo podríamos, pues como dejar este aquí o moverlo un poco más para acá. Y luego, después de este, pues poner este. Y este hasta el final. Y pues nos quedaría como lo mismo, ¿no? Esto mismo. Le voy a poner nada más un igual por acá. Entonces cumple con consistencia de quietud. Y después, el último que nos falta es el de la linearización. Que se lo voy a poner con este azul. Entonces, ¿se acuerdan de la linearización? O bueno, como lo habíamos visto que era linearizable, era si podíamos escoger unos puntos de linearización en los que eran en los que el método tomaba efecto y entonces así ya podíamos ordenarlos, ¿no? Entonces, pues digamos que lo voy a proyectar toda esta línea naranja. Supongamos que este es nuestro primer punto de linearización. Entonces aquí se escribe 1. Este es nuestro segundo punto de linearización. Aquí se lee 1. Este es nuestro tercer punto de linearización. Aquí se escribe 2. Y este es nuestro cuarto punto de linearización, donde se lee 2. Entonces, pues lo pondré aquí. Linearizable. Pues sí, ¿no? Sí es linearizable. Entonces, y recuerden que hay muchas, no hay solo una, como unos puntos de linearización ni una ejecución linearizable, por decirlo de alguna manera, como estas linecitas azules. No hay solo una linearización, esa era la palabra, disculpen. Hay varias, ¿no? Porque por ejemplo también puede ser que el punto estuviera un poquito más a la derecha, este un poquito más a la izquierda, este un poquito, y así, ¿no? Entonces hay muchas. Y no importa cuál demos, pero hay muchas, ¿no? Entonces, ya, sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Antes habíamos hablado al principio, de la precedencia, ¿no? Que tenemos que tener una herramienta, tenemos que poder, al analizar nuestra ejecución, tenemos que poder decir si un evento ocurrió antes que otro, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que definir una regla de precedencia. Entonces, decimos que pongamos aquí como precedencia. No es como una definición tan formal la que voy a dar, creo, pero decimos que una llamada precede a otra. Entonces decimos que una llamada método precede a otra si el retorno de la primera precede a la invocación de la segunda. Entonces básicamente es, por ejemplo aquí, la C precede a la D, pues sí, ¿no? Porque la invocación, que es la primera parte, perdón, la invocación de D, está después del retorno de C, ¿no? Entonces, como nos está diciendo aquí, lo dije un poco al revés, pero es lo mismo, ¿no? Nos está diciendo, si una llamada método precede a otra si el retorno, este es el retorno, precede de la primera, precede la invocación de la segunda, ¿no? O sea, la invocación de la segunda precede. Pero entonces justo podemos decir que esta precede, o sea, que C precede a D, pero no podemos decir que C precede a B, ni que C precede a, ni que... O sea, en eventos que se traslapan, como estos es que se traslapen, ¿no? Justo que están siendo concurrentes, no podemos decir que una precede a otra. Justo como los... En este
justo como estos puntos de linearización, ¿no? Podemos decir que toma efecto en cualquiera de estos momentos, pues es ambiguo y sería incorrecto decir que una precede a otra aquí porque no sabemos en efecto, o sea, cuándo está siendo efectivo este proceso, ¿no? Entonces así definimos la orden de precedencia. Si se dan cuenta es más o menos solo para una historia secuencial, ¿no? Entonces ahora pasemos a lo siguiente, definiremos las proyecciones. Entonces, y esto es como para, bueno, ahorita van a ver. Las proyecciones las podemos hacer dos sobre dos cosas, sobre hilos o sobre objetos. Y esto lo escribimos como el de hilos suele ser, bueno, la proyección sobre una historia, ¿no? Proyecciones, digamos, una subhistoria de H una historia, claramente, una historia, ok. Entonces subhistoria de H que contiene los eventos de ahí se parece una R, ¿no? Los eventos de, supongamos que son los puntos suspensivos. Y bueno, a ver, vamos a ponerle un poco más. Los eventos de 1, 2, 3. Y que contiene, aquí vamos a extender como esto a... Que contiene... Bueno, aquí sí, que solamente contiene... Ahí. Aquí solamente. Ok, que solamente contiene los eventos de... Entonces pueden ser de hilos o de objetos. Entonces de hilos suele ser con una letra mayúscula, que es como definimos a los hilos, supongamos B. Y de objetos suele ser con una letra minúscula, digamos P, ¿no? Como la pila. O para cambiar un poco, digamos R, como el registro. Entonces esto es la subhistoria de H que contiene solo los eventos de R. Y para poner un ejemplo, regresamos a este. Este es sobre registros, ¿no? Entonces, la subhistoria de H, esta es H. Ay, estuvo muy exagerado eso, ¿no? Esta es H. La subhistoria de H, aquí pongamos una proyección. Digamos, H, la proyección de C. La proyección de C es todos los eventos que tienen que ver con C en el orden en el que están, no lo cambiamos. Entonces, ¿cuáles son estas? Pues lo voy a poner para no volverlo a escribir. 1, 2, 3, 4. Entonces justo sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esta sería la proyección de... Pues no es como que se lea de alguna manera, pero digamos de C en H. Por decirlo así como se me ocurre ahorita, ¿no? Pero también podríamos decirlo con respecto a un registro. Pero aquí como es el mismo registro, porque comparten uno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque es con respecto a un objeto. Habiendo dicho lo cual, mejor le vamos a cambiar aquí a X. Bueno, a P. Entonces, digamos que tuviéramos una historia en la que rápidamente hubiera dos escuelas, ¿no? P y Q. Entonces nuestra historia, no sé, digamos aquí G, para no repetir tanto H. Ahí. Ajá. Dejó de escribir un segundo esta cosa. Que nuestra historia G fuera, no sé, A y esto fuera P en Q Z. Y luego tuviéramos B, Q punto en Q Y. Y luego tuviéramos, bueno, aquí regresáramos este. Ahí. P void. Lo voy a hacer muy rápido para no, o sea, más que rápido porque no es muy rápido. Lo voy a hacer corto.
para no tardarme mucho. Digamos que esta fuera nuestra historia, ¿no? Bien X, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la proyección, digamos, de Q? Entonces, aquí pondríamos G. Y la proyección de Q sobre G, pues sería solo los eventos que tienen que ver con, o bueno, las invocaciones que tienen que ver con Q, ¿no? ¿Cuál es esa? Pues solo el hilo B, en este caso, se mete con Q, ¿no? Entonces sería B, Q punto encolar Y B, Q regresa void, ¿no? Y pues en este caso muy sencillo se dan cuenta que solo fue todo lo de un hilo, ¿no? Pero pues ustedes saben que no es así, ¿no? O sea, podría haber aquí más cosas que A hiciera después, por ejemplo, desencolara. Supongamos que aquí después hubiera puesto que A desencolara, entonces aquí tendría que ser A, Q, Q, Y, ¿no? Si era Y. Sí, Y. Y luego, ay, así no era como lo estábamos poniendo, ¿no? De Q nada más. Y luego A, Q regresa a Y. ¿No? Entonces no tiene que ver con el hilo, sino tiene que ver con el objeto. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Ok. Entonces, pues así serían nuestras proyecciones, ¿no? Entonces, ya con esta definición de la proyección, estamos listos para definir cuándo una historia es bien formada, ¿no? Entonces, ahora sí lo voy a poner en amarillo, vamos a retomar la pregunta. ¿Cuándo una historia está bien formada? Ok. Entonces, la respuesta, con un puntote así azul grande, es que una historia está bien formada. Bueno, primero, digamos como una idea intuitiva que podrían pensar de lo que hemos visto que saben que tienen que cumplir. Olvidándonos de las proyecciones, por ejemplo, de las otras propiedades que hemos, o bueno, definiciones que hemos establecido acerca de las historias que otra cosa tiene que cumplir. 5 segundos, ya. Pues intuitivamente debería ser completa, ¿no? Pongámoslo aquí, debería ser completa. Pues sí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no puede tener invocaciones pendientes. Eso como... pero eso no es tal cual... Bueno, vamos a ponerlo como bien, y entre paréntesis más o menos. O sea, porque no puede tener invocaciones sin pendientes en medio de las ejecuciones, ¿no? Pero sí puede tenerlas al final. Y entonces eso más o menos a qué le suena. Pues como a que sea una historia secuencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esté bien formada? Debemos asegurar que la proyección de cada hilo sea secuencial, ¿no? Entonces, como mezclar estas ideas como entre que sea completa, pero no tal cual. Entonces, esto y estas cosas las vamos a definir con las proyecciones, ¿no? Entonces, pues ya ahora sí pongamos la respuesta con el punto grandote. Entonces, debemos asegurar que la proyección de cada hilo entonces debemos asegurar que la proyección de cada hilo sea secuencial, ¿no? Y pues ya con esto tendríamos una historia bien formada. Pero ahora, otra cosa que resulta de interés es, pongámoslo en una nueva hoja porque tal vez no me quepa aquí todo. Otra cosa que sería de interés es cuando dos historias
pues son equivalentes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos comparar si dos historias son iguales? Diciéndolo informalmente, en realidad son equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a decir que dos historias son equivalentes. Aquí pongámoslo como equivalencia. Y todo esto puede sonar a que son un buen de definiciones innecesarias ahorita, pero justo todo esto lo vamos a utilizar para englobarlo en cómo definir si una ejecución es linearizable o no. Entonces, por ejemplo, una cosa que necesitamos hacer es crear otra historia. Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ahorita para que lo de la equivalencia tenga un poco ese sentido, para que lo vemos, más adelante vamos a ver que para definir para analizar si una ejecución es linearizable, necesitamos crear otra historia a partir de la historia que tenemos. Pero para que esta historia siga siendo válida de alguna manera, necesitamos que sean equivalentes, ¿no? Si no, como que no hay mucho sentido. Entonces vamos a decir que dos historias son equivalentes. Ay, son equivalentes si para todo hilo si para todo hilo digamos que la historia y el hilo es bueno, son estos. Ok, entonces supongamos que esta es la historia 1, la historia 2 y esto es cualquier hilo con A, cualquier hilo. Ok, entonces si retomamos el ejemplo que acabamos de ver arribita, podemos ver si son equivalentes o no. Con otro ejemplo, o sea, retomando esa historia, voy a poner otra historia H' y vamos a ver si son equivalentes o no. Entonces, a ver, vamos a escribir las historias. Tenemos estas dos historias. H, que es la que habíamos visto anteriormente, en el ejemplo anterior, y H', que es otra historia, ¿no? Entonces, digamos, pues queremos ver si son equivalentes, entonces tenemos que ir haciendo las proyecciones, ¿no? No voy a hacer las proyecciones de todos porque pues no creo que sea necesario, pero bueno, digamos que hacemos sobre los hilos, ¿no? Ay, no es G, es H. Entonces, digamos, la proyección de C sobre H, pues vamos a enumerarlo, ¿no? Es 1, 2, 3, 4. Y ahora veamos la proyección con este color, ¿cómo? De H', de C sobre H'. Sería 1, 2, 3. Lo voy a poner del otro lado mejor. Sería 1, 2, 3, 4. Y pues ahora nada más comparemos los números, ¿no? A ver si son iguales. Entonces, 1 es igual a 1, sí. 2 es igual a 2, sí. 3 es igual a 3, sí. 4 es igual a 4. Entonces es básicamente igual, ¿no? Y las proyecciones son iguales, ¿no? Entonces, ahora digamos que vamos a hacer con gris y negro. Pues bueno, ya las voy a hacer todas porque igual, como no las voy a escribir, igual tal vez no sea tan lento. Y en negro hagamos H' sobre B. Entonces, pues sí, empecemos con H'. B es 1 y 2. Y en H tenemos que es 1 y 2. Pues 1 es igual a 1, sí. 2 es igual a 2, sí. Entonces lo voy a poner con naranja. Bien, bien. Entonces ahora nada más nos faltan pues estas, ¿no? A y A sobre H'. Ay, que era con otro color. Aquí va a ser el naranja. A sobre H'. Entonces aquí ponemos A, donde tenemos A, aquí tenemos 1 y luego 2. Y con el rojito 1 y luego 2. Entonces 1 es igual a 1, sí. 2 es igual a 2, sí. Entonces... Ay, ese era con el rosa. Entonces aquí ponemos por lo tanto
son equivalentes. Ok, pues no está muy complicado, solo que pues, para historias muy largas puede ser de flojera porque hay que sacar las proyecciones de todo, ¿no? O sea, de todos los hilos. Y pues ya creo que esto no está complicado, queda claro. Igual que cualquier cosa, pues me dicen, ¿no? Entonces, pues hemos estado hablando acerca de los hilos y los métodos, ¿no? Para definir si una historia es correcta o no. Pero pues también tenemos que tomar en cuenta la validez de un objeto concurrente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queremos acerca de un objeto concurrente en este análisis? Buscamos que cumpla la especificación secuencial del objeto, ¿no? Como ya hemos visto en otras definiciones, eso es muy importante. Y pues, ¿qué nos dice eso en realidad? Que es, pues, digamos como un conjunto de historias secuenciales del objeto, ¿no? Entonces, pues, pongámoslo como... eh, creo que con Manuel lo habían visto como, o sea, más específicamente acerca de que una cola concurrente fuera, si fuera FIFO, que pues es como queremos que actúen las colas, ¿no? En el mundo secuencial y justo queremos que en el mundo concurrente funcionen igual. No queremos que, por ejemplo, cuando hagas DQ de la cola te dé o sea, porque la FIFO es first in, first out, ¿no? O sea, el primero en entrar es el primero en salir. Entonces no queremos que haga que el primero en entrar sea el último en salir, como en una pila. Entonces, vamos a ponerlo como una nota importante, pues en negro. Vamos a poner, buscamos que los objetos, o más que buscamos, queremos. Ok, entonces lo que queremos es que los objetos concurrentes cumplan con su especificación secuencial, como ya hemos visto en otros casos, y ya como en esta definición con historias, bueno, estas nuevas definiciones y construcciones formales que estamos haciendo, lo que se va a traducir esto es en un conjunto de historias secuenciales del objeto, ¿no? O sea que queremos que ahí todo como que sea válido con respecto a la especificación secuencial en ese conjunto de historias secuenciales, ¿no? Entonces, eso es como la idea intuitiva. No sé si queda claro como idea intuitiva, pero bueno. eh, Aquí lo que vamos a hacer es introducir otro concepto, que entonces decimos que... Y, o sea, va de la mano con lo que acabamos de poner arribita, pero decimos que una historia... Esto... Ya, secuencial. Es legal. Este es el término que estamos añadiendo, el término de legal o de legalidad, por decirlo de alguna manera. Sí, se cumple que... Ay, estoy antes. Que h de x, si se acuerdan, cuando usamos minúsculas es la proyección de un objeto. Entonces está en la especificación. Secuencial. Okay. De x, que es el objeto, ¿no? Y para cada objeto. Para cada objeto x. Objeto x. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí, no? Lo que nos dice es que una vez que tenemos una ejecución secuencial, que esto era, por ejemplo, con la historia secuencial que ya habíamos definido arriba, necesitamos checar si el conjunto de instrucciones que tenemos, ¿a qué nos referimos con que no suceda nada malo? Que, o sea, ya que tenemos una historia secuencial, pues estamos abstrayendo el mundo secuencial como en el concurrente, ¿no? Entonces podemos analizarlo ya con los mismos ojos de el mundo secuencial, entonces podemos saber si las instrucciones, si en el conjunto de instrucciones que tenemos no va a suceder nada malo, ¿no? Pero justo esto lo vamos a tener que hacer para cada objeto dentro de la historia, porque
pues si abstraemos como una historia secuencial de la historia, como una subhistoria, por decirlo ya en términos de lo que estamos tratando aquí, pues podemos tener varias subhistorias de distintos objetos, ¿no? Entonces tendríamos que hacer que para cada una de esas historias secuenciales de cada objeto checar que no suceda nada malo, y si eso pasa, entonces nuestra historia secuencial va a ser legal. Y pues sí, básicamente checar que nada malo pase. Bueno, entonces creo que ahora sí tenemos como ya todas las definiciones y las herramientas necesarias para pasar a definir el, el análisis formal de cuando una historia es linearizable o no. Entonces, pues lo vamos a poner en una nueva hoja para que ya sintamos que llegamos a la carnita chida. Entonces, pues vamos a decir que una historia es linearizable. Ok, entonces diríamos que una historia H es linearizable si se puede extender a otra H', y esa H' es equivalente a una historia secuencial legal, que le llamaremos S, y se preserva la propiedad de precedencia. Entonces, primero vamos a como aterrizar un poco este concepto de si se puede extender a otra historia H'. Pues eso es lo que lo voy a poner con Rosita. Lo que eso se refiere, acuérdense que esto es como una nubecita. Ok, entonces a lo que eso se refiere es que pues básicamente podemos hacer la historia completa. Entonces, que si recuerdan era que no hubiera invocaciones pendientes. Entonces justo lo que podemos hacer es añadir, aquí lo voy a poner entre paréntesis, añadir respuestas, ¿no? Eh, respuestas. Esa es una de las cosas que podemos hacer para extender y construir. Esta historia H', nosotros la vamos a construir. eh, y pues la otra cosa que podemos hacer es eliminarlas. Nada, invocaciones pendientes. Acá, pendientes. Entonces, son como dos posibilidades de cómo resolver esas invocaciones pendientes, ¿no? Una es añadiendo su respuesta y la otra es eliminando la invocación, ¿no? Entonces, si recuerdan, el método estaba conformado de dos partes, la invocación y el retorno. Entonces, pues supongamos el primer caso de para hacer la historia completa es tenemos la invocación pero no el retorno, entonces añadimos los retornos que necesitemos y como nosotros queramos. Y la otra es pues si nos conviene más eliminar las invocaciones pendientes, pues las eliminamos, ¿ok? Entonces, pues sí, eso, ¿no? Y lo otro importante, pues bueno, es lo de la legal, que ya vimos que, bueno, y historia secuencial, ¿no? Bueno, todo es importante, pero nada más quería como resaltar ciertos puntos. Lo de la legalidad es esto que habíamos visto, ¿no? De que básicamente no pasen las cosas malas, pero esto tiene que ser sobre una historia secuencial, entonces, justo como aquí viene, tenemos que checar como el conjunto de instrucciones y ver que nada malo pase, y si nada malo pasa, pues ya es legal. Y lo otro que habíamos visto era como el orden de precedencia, ¿no? Que habíamos visto que no podemos analizar orden de precedencia entre eventos que se traslapan, pero sí podemos en los eventos que no se traslapan. Entonces, esta parte que dice que se preserva la propiedad de precedencia es de H', ¿no? Entonces, pues el orden de precedencia lo vamos a denotar con una flechita. Entonces esto, bueno, no sé por qué cambié de color. Esto básicamente es si M0 pasa antes que M1 en H, entonces M0 debe pasar antes de M1. Estos son métodos, ¿no? El método 0 y el método 1 en S. Voy a ponerlo de una vez. No voy a hacer que luego nos confundamos. Métodos. Ok. Entonces, pues así es como definimos
que una historia sea linearizable o no. Entonces, como ya más prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pongámoslo como en rojito, así como... Lo voy a poner así porque no tengo mejor imaginación. Entonces básicamente vamos a tener un algoritmo A, o para no usar las mismas letras siempre, digamos que tendremos un algoritmo Z que hace ciertas cosas, ¿no? Y esto está con candados, ¿no? Entonces luego le quitamos los candados, digámosle así, le quitamos los candados y pues queremos ver si esto es válido o no, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar nuestro concepto de linearizabilidad y nuestras herramientas que ya desarrollamos para ver si es linearizable o no. O sea, y con eso vamos a saber si es válido o no, ¿no? Entonces, pues después de esto lo que queremos hacer es pues, pasarlo a una historia, pues sí, pasarlo a una historia de ejecución, que es como lo hemos estado representando en este video con la nueva nomenclatura y así, ¿no? Y después de esto lo queremos pasar a una historia equivalente, justo por eso vimos el concepto de equivalencia, entonces aquí vamos a poner equivalente. Estos son como pues la recetita de cocina de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, pues pasamos a una historia equivalente, digamos, H', pero esta historia equivalente no es como cualquier historia equivalente, o como cualquier historia, ¿no? Tiene que cumplir pues ciertas cosas. Tiene que ser... sí lo pondría, creo que mejor lo voy a poner hacia acá. Tiene que cumplir... de hecho tiene que cumplir dos, nada más. Ok, tiene que cumplir... perdón por todo este rollo, pero es para que no quede tan desordenado. Entonces tiene que cumplir que la historia sea secuencial. Historia secuencial. Y tiene que cumplir que sea legal, ¿no? Secuencial. Ay. Secuencial, que sea legal. ¿Y cómo hacemos eso? Lo voy a poner de nuevo como así. Esto es mediante las proyecciones, ¿no? Mediante proyecciones. Y no si eran tres, ¿no? Porque además de eso necesitamos que se cumpla la precedencia. Precedencia. Ok. Entonces, pues sí, creo que eso es todo. Y bueno, también algo que hubiera estado mejor en otro orden, pero es como una idea como básica al respecto. Hubiera estado bien antes como para empezar a agarrar familiaridad con esto, pero, o sea, como la idea básica de esto es que pues queremos agarrar una historia concurrente, o sea, cierta historia concurrente y decir que es equivalente a cierta historia secuencial, ¿no? Y si no recuerdan bien el concepto de historia secuencial, lo definimos al principio del video, pero básicamente es una historia que su primera invocación o su primer evento es la invocación a un método, ¿no? Si recuerdan, el método se divide en dos partes, invocación y retorno. Entonces el primer evento es la invocación de un método y a eso le sigue su retorno. Y después de ahí todas las invocaciones o todas las llamadas a métodos eh, siguientes van a ser su invocación seguida de su retorno. Tal vez exceptuando por la última, porque si la última no tiene retorno, o sea, si no ha acabado, pues no importa. Sigue siendo secuencial porque pues en algún momento acabará o no acabará, pero sigue siendo secuencial. Entonces, pues sí, entonces sería como, para refrescar la memoria rápido, si tenemos sobre un objeto, digamos Q, que es una cola, entonces digamos si el primero sería algo así como A en cola a X, y luego el siguiente evento sería que regresa void, porque pues ese método no nos regresa nada, ¿no? Y el siguiente podría ser B en cola
a 3 y luego el siguiente podría ser que regrese void y luego el siguiente podría ser desencolar y regresa al que encoló primero, que ya ni recuerdo cuál es, pero ya sí, ¿no? Esto ya lo sabemos. Entonces esa es como la primera idea de lo que queremos que haga, pero o sea, a eso le tenemos que poner como nuestra regla básica. Y la regla más básica, así como para tener esto en mente, es la precedencia. Entonces, queremos que si un método precede a otro, entonces, que es justo lo que acabamos de ver, ¿no? Pero, o sea, como esto, ¿no? De que M0, si M0 va antes de M1, pues en las historias que estamos construyendo sea igual. Que básicamente dice que si tomó efecto primero el primer método, en, en la historia que es concurrente, bueno, entonces en la historia secuencial que estemos construyendo, también queremos que pase eso, ¿no? Que el primer método tome efecto antes que el segundo. Pero pues qué pasa si se traslapan, ¿no? Porque ya vemos que se pueden traslapar y ahí no podemos comparar cuál toma efecto primero, ¿no? Entonces, cuando se traslapan, podemos decir que es ambiguo. Pero entonces nosotros podemos ahí ordenarlo a nuestra conveniencia y pues podemos retomar un poco esta idea de los puntos de linearización y pues decidir nosotros a nuestra conveniencia cuando, bueno, esto como teóricamente, ¿no? Eh, o sea, en un análisis teórico, cuando toman efecto y pues así ya nosotros definirlo, ¿no? Y pues bueno, para cerrar, para que el video no se haga mucho más largo de lo que ya es, pues tenemos aquí unos ejemplitos. Tenemos yo en plural, pues relativamente sencillos. Bueno, no, realmente son sencillos, pero pues nada más para analizar así rápidamente cuando puede ser linearizable o no. Entonces, pues bueno, voy a comenzar con el primer ejemplo. Y pues ahora lo voy a hacer como desde cero, por decirlo de alguna manera, o sea, desde viendo cómo sería la ejecución, como teníamos nuestra representación gráfica pues en los ejemplos anteriores. Entonces, esto, si recuerdan, era pues, por ejemplo, este primero nada más lo voy a hacer para 2 hilos. Bueno, creo que todos son para 2 hilos, todos los que preparé son para 2 hilos en realidad. Entonces, pues sería de la siguiente manera. Entonces este sería nuestro primer ejemplo y si nos damos cuenta este es uno de los casos en el que tenemos una invocación pendiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues ya sabemos, ¿no? Podemos o bien eliminarla o bien agregar una respuesta. Nosotros vamos a agregar una respuesta. Pero para hacerlo aún más claro con lo que hemos estado viendo, porque esto es como del análisis informal, ¿no? No tenemos la nomenclatura. Entonces justo esto lo voy a pasar a la nomenclatura formal, como hemos estado y como ahora vamos a describir las historias. Ok, entonces sería de la siguiente manera. Ok, entonces ya tenemos aquí cómo sería la historia de esta ejecución. Entonces, como hemos hecho el análisis ya, pues tenemos que aquí se invoca encolar a X y aquí es su retorno, aquí se invoca encolar a Y, aquí su retorno. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos encolamos a X, después encolamos a Y, después regresamos este retorno, después este retorno, después aquí desencolamos y nos regresa X, bla, 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 ¿no? Y de una vez aquí yo ya escribí, para no perder tanto tiempo, cómo sería la historia secuencial. Entonces recuerden que lo que necesitamos es que estas dos historias sean equivalentes, ¿no? Y pues para saber que son equivalentes, lo que teníamos que checar era que, bueno, h de a fuera igual a h' de a y h de b fuera igual a h' de b. O sea que la proyección tanto o sea, de ambos hilos, porque acuérdense que son de todos los hilos, aquí podrían ser más, pero por este ejemplo solo fueron dos, la proyección de ambos hilos sobre ambas historias son iguales. Entonces,
Pero pues esto es como lo que tenemos que hacer, pero si recuerdan la primera parte, que es lo que voy a hacer en rojo, que teníamos que hacer primero, que tenemos aquí, es que tenemos que extenderla y podemos hacer que la historia sea completa o eliminar invocaciones pendientes. Entonces, si se dan cuenta, aquí la historia no es completa. Entonces podríamos, que creo que ya lo dije antes, pero bueno, podríamos o bien eliminar esta invocación o agregar su respuesta. Y pues yo la voy a agregar aquí abajo. Entonces, es muy sencillo. Nos regresa, ya sabemos que nos regresa void, ¿no? Void. Entonces ahora pues podríamos analizar cómo son las proyecciones, ¿no? Las proyecciones de A en ambos las voy a poner con negro y gris, ¿no? Entonces aquí sería 1, 2, A, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, veamos si son iguales. 1 y 1 son iguales, 2 y 2 son iguales, 3 y 3 son iguales, 4 y 4 son iguales, 5 y 5 son iguales, 6 y 6 son iguales. Ok, entonces hasta ahora tenemos la mitad bien. Ahora nos falta ver que pues la otra mitad, ¿no? Entonces esto lo pondremos, bueno, aquí le voy a poner gris, negro, verde, verde. Ok, entonces digamos como aquí es 1, 2, 3, 4. Esto yo lo hago así porque me da flojera escribir todo, pero ya hablando como en términos prácticos de la clase, pues en su tarea sí lo tendrían que escribir, ¿no? No, o bueno, no sé, le pueden preguntar a Fer si lo pueden hacer así, pero yo diría que lo tienen que escribir, lamentablemente. Pero bueno, entonces aquí vemos 1 es igual a 1 es igual a 1, sí, 2 es igual a 2, sí, 3 es igual a 3, sí, 4 es igual a 4, sí. Ok, por lo tanto, de aquí concluimos. Chan, chan, chan. Una línea lo más recta posible para mí. Por lo tanto, H es linearizable. Linearizable. Ok, de lujo, ¿no? Y ahora, este es el único ejemplo que vamos a ver para ver si es linearizable o no. Y más bien ahora vamos a ver un ejemplo más para ver cuándo no es linearizable, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues voy a poner acá otro ejemplo. Rapidísimo. Entonces, este es nuestro pequeño ejemplo. A en cola X y luego desencola Y y B en cola Y. Entonces, rápidamente e intuitivamente se pueden dar cuenta que hay un error aquí. Pues algo no sale como queremos porque justo queremos que una cola se comporte FIFO y lo que está pasando es lo opuesto, ¿no? Entonces lo que quisiéramos nosotros es que cuando desencolamos cuando el LOA invoca el método de desencolar sobre la cola, pues le regrese a X, no a Y. Pero esto es como intuitivamente, ¿no? Pero ¿cómo lo justificamos con todo lo que acabamos de ver? Pues lo tenemos que justificar justo con el término de precedencia que vimos, ¿no? Entonces, a continuación voy a escribir cómo sería la historia con nuestra nomenclatura formal y ahí va a quedar más claro cómo podemos aplicar esto de la precedencia. Entonces podemos ver que esta sería, bueno, es nuestra historia como ya formalmente. Y recuerdan el término de precedencia era que no podemos analizar o bueno, comparar dos eventos que se traslapan, ¿no? Entonces no podemos decir nada de si este evento precede a este porque están traslapados, ¿no? Bueno, tal vez no se note tanto, pero si yo pasara este más para acá, digamos hasta aquí, pues sería más notorio que se traslapan, ¿no? Y todo sobre la línea correcta, ¿no? Pero bueno,
Pero lo que sí podemos decir es que este es precedente a este, ¿no? Bueno, o sea, este le precede. No sé si precedente está bien dicho, pero bueno, este le precede, ¿no? Entonces, lo que podemos decir con toda certeza es que aquí tenemos tanto la invocación como el retorno, y pues la invocación y el retorno del otro lo tenemos, digamos, acá, ¿no? Entonces podemos decir con toda certeza que pongámoslo hasta acá. Es una representación medio rara, pero bueno, podemos decir con toda certeza que 1, supongamos que este es 1 y este es 2. Podemos decir que con toda certeza que, pongámoslo así, M1 precede a M2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que al desencolar, bueno, al momento que A desencola, obtiene Y. Pero en realidad el primer elemento de entrar a la pila fue X. Entonces esto, pues lo podemos representar así, ¿no? Esto debería ser X. Por lo tanto, pues hay un error en... O sea, no es una... No podemos dar una historia secuencial legal, ¿no? Porque justo hay algo que sucede como no queremos, ¿no? Entonces, no... Pues aquí podemos como derivar una que diga como no podemos... Para hacerlo más corto voy a decir no podemos asegurar o... Pues sí, legalidad. Y pues ya, diremos que por lo tanto H no es linearizable. Y pues ya, perfecto. Ya pues vimos dos ejemplos. Este está pues, un poco sencillo. Si pues tengo otro ejemplo, pero ya no quiero hacer el video más largo. Si necesitan algo, o sea, otro ejemplo, pues puedo subir otro video retomando esos ejemplos que ya hice. Pero bueno, creo que eso es todo por ahora. Tal vez fue mucho choro al principio de revisar muchas definiciones que ya vieron con Manuel y tal vez ya se las saben a la perfección. Supongo porque no ha habido dudas de su tarea, entonces supongo que ya son unos cracks. Pero pues igual creo que era necesario repasar esas definiciones para que todo quedara claro en el video. Bueno, lo más claro posible. Igual ya saben, cualquier cosa díganme. Y pues con respecto a su tarea es para el viernes. Y pues no sé cómo vayan, pero espero vayan bien y la puedan entregar. Y si sienten que no la pueden entregar, pues pidan una prórroga. Si recuerdan, el semestre se extendió un poco, entonces pueden pedirle, no sé, al menos el fin de semana y seguramente se los va a dar. Igual ya les ha dado más prórrogas antes. Entonces, pues chido, échenle ganas y cualquier cosa aquí estamos. Nos vemos.